Matemáticas del Instituto de Matemáticas y Estadística de la UNICAMP. En este caso en particular, los estudiantes que llegaron a matricular el curso tenían poco contacto con las prácticas escolares, no habían realizado aún sus prácticas docentes. Por tanto, la idea que tenían de dar clases de matemáticas era el referencial que tuvieron de estudiantes cuando estuvieron en los colegios y de estudiantes dentro de la universidad. El objetivo del curso está dividido en dos partes. La primera parte corresponde al momento de la descripción y problematización de las prácticas de enseñanza y aprendizaje como parte de la aproximación a las prácticas de enseñanza en matemáticas, y un segundo objetivo está planteado frente al análisis posterior y comprensión de estas prácticas ya observadas como proceso que es un proceso complejo de enseñanza y aprendizaje. Para nosotros como formadores, estos dos objetivos se conjugan para promover estudios e investigaciones sobre las actividades pedagógicas en los salones de clase de colegios, en este caso de tipo oficial. Entonces, el Lesson Study es una metodología que viene desde Japón y que se ha realizado y se ha contextualizado en diferentes países. Viene del japonés Yugyu Kenkyu, que está dividido en dos partes. La primera parte es lección y la segunda parte es estudio o investigación para esa lección. Esta metodología tiene resultados favorables a nivel internacional y por supuesto vamos a mostrar los resultados a nivel nacional aquí en Brasil. Esta metodología también parte de una pregunta, un problema que tienen los profesores al encontrarse con las prácticas escolares, y en el caso del caso particular que voy a presentar el día de hoy es referente al tema de la enseñanza de las razones trigonométricas. La bibliografía base que hemos tomado para presentar esta comunicación ha sido libros de Fernández, Yoshida, Lewis y Fuji, que son personas que han trabajado desde antes del año 2004 con sus investigaciones y nos proponen diferentes adecuaciones al modelo de Lesson Study. Nuestro modelo de Lesson Study, entonces, que ya expliqué que era de tipo local, está dividido en cuatro partes importantes, sin embargo fueron tomados 9 momentos en total. Entonces las 4 partes importantes están centradas en la identificación de un tema o de una pregunta, problematización de un tema en matemáticas para posteriormente planear sobre ese tema, aplicar en la escuela, cuando yo estoy hablando aquí de Research Lesson, y posteriormente, para cerrar el ciclo, se da la reflexión y sistematización. Entre estas 4 etapas importantes existen momentos de discusión que se tornan cruciales a la hora, por ejemplo, de planear una clase. Estos momentos de discusión interior de los grupos dentro del curso de prácticas pedagógicas en matemáticas, y que dependen también de momentos particulares dentro del grupo. Por ejemplo, la discusión antes de planear la clase, la discusión dentro del salón de clases, que es tenida debido a que ellos se agruparon en 4 personas y en el momento de ejecutar la clase necesitaron tomar algunas decisiones para dar curso a lo que ellos tenían propuesto. Después de aplicar esa clase, ellos tuvieron un momento de posdiscusión y comparación de lo que ellos habían planeado y lo que realmente sucedió en el salón de clase. Para agregar, nosotros propusimos a los estudiantes que esta experiencia fuera registrada en artículos, por eso hemos tenido un momento de final discussion, que es el momento en donde ellos se sientan a reflexionar sobre lo que sucedió durante todo el proceso y comparten junto con sus compañeros de prácticas pedagógicas en matemáticas en forma de artículo para publicar en alguna revista o en algún evento científico del área de educación matemática. Bueno, los tiempos destinados en el curso de prácticas pedagógicas en matemáticas, entonces aquí está dividido en 2 tipos de tiempos, los tiempos que fueron dentro de la Universidad Estatal de Campinas y los tiempos escolares extraescolares
que fueron necesarios para ellos completar las tareas. Entonces, dentro de las clases tenemos las 30 horas de las 15 clases. Por ejemplo, el momento 4, el momento 5 y momento 8 necesitó de tiempo extra al de las clases que se estaba dando. Aproximadamente fueron más de 30 horas para solamente aplicar una lección de matemáticas, en este caso de geometría. Dentro del curso Prácticas Pedagógicas en Matemáticas, entonces dividimos el grupo de 23 estudiantes en 6 grupos, de a 3 o de a 4 estudiantes que tomaron un tema central. Muchos de estos temas fueron similares, sin embargo, la preparación de la clase y el resultado del artículo es totalmente diferente debido al contexto mismo donde se está aplicando. Por ejemplo, en el caso del grupo 1 y el grupo 2, que se habló de áreas y perímetros, sin embargo, el grupo 2 centró sus trabajos en el área del círculo por recubrimiento con triángulos. El grupo 1 usó sólidos geométricos, construcción de sólidos geométricos, y a partir de visión de sólidos en 3 dimensiones, hallar áreas, perímetros y volumen. Pueden parecer algunos temas en similitud, sin embargo el contexto, la planeación y la ejecución de las clases son diferentes. Grupo 4 también habló de la circunferencia, sin embargo, no necesariamente igual a la preparación del grupo 2. El día de hoy, entonces, quisiera presentarles el trabajo realizado por el grupo 5, que habló de las relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos semejantes. El título del artículo que ellos presentaron fue Relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos semejantes, actividade exploratoria investigativa con un grupo de grado noveno. Entonces, este ejemplo de Lesson Study es propuesto por los estudiantes, 4 estudiantes de licenciatura en matemáticas, donde construyen dos tipos de familias de triángulos construidas en FOMI, como lo vemos en la imagen, los triángulos verdes y los triángulos naranja, para que ellos con regla, con transportador, puedan hacer las mediciones y encontrar las relaciones de seno, coseno dentro de estos triángulos. La tabla que está aquí presentada es la tabla de los 8 grupos formados con 28 estudiantes del grado noveno, donde encuentran las medidas de los catetos de la familia de triángulos que están aquí. En este caso, los triángulos verdes. Esta es la relación de seno, coseno de los ángulos alfa y beta. Esta tabla que está aquí fue entregada a los estudiantes con el fin de llenar, dependiendo del tipo de triángulo y la medida que estaba dada para los catetos. Entonces, el momento, digo yo, más importante que tuvimos en el curso fue el momento de la planeación. Realmente los estudiantes no tenían un contacto directo con la planeación, por tanto fue necesario recordarles algunas cuestiones necesarias para realizar una planeación. En este caso, cuánto tiempo iban a gastar ellos para introducir, formar los grupos, para explicar la actividad, para ejecutar las mediciones, y qué acciones iban a hacer para cumplir el objetivo de la clase, que era encontrar las relaciones trigonométricas de aquellos triángulos rectángulos semejantes. Entonces, en esta tabla estamos viendo la planeación de clase. Ellos necesitaron ir antes para la organización de los grupos, tomaron tiempo de antes de la clase, después de la clase, y aún así, a pesar de haber planeado minuto a minuto lo que sucedería, el tiempo no fue suficiente para la aplicación de la clase. Para nosotros formadores es una situación realmente muy normal, porque era la primera aproximación que ellos tenían como profesores dentro de un salón de clases. Ok, aquí tenemos el tiempo dedicado, una clase de 40 a 45 minutos,
que ellos planearon, más necesitaron un poco más de tiempo para la ejecución. Entonces, aquí un ejemplo de las tablas que ellos diligenciaron, las medidas que ellos tomaron, y dentro de algunas de las conclusiones que los estudiantes nos han escrito en el artículo es que, por ejemplo, hubo dificultad en estudiantes de grado noveno para el simple hecho de hacer una medición de los catetos dados en los triángulos naranjas y verdes. Al hacer mal la medición de los catetos, las razones trigonométricas que encontraron no fueron necesariamente las mismas, y eso tiene un tipo de implicaciones dentro de la secuencia que ellos habían planeado inicialmente. Algunas reflexiones en torno a el uso del Lesson Study en el curso de prácticas pedagógicas en matemáticas es que necesariamente nos tenemos que aproximar al contenido matemático, a estudiar el contenido matemático, a ver el alcance que este contenido matemático tiene en un grupo particular para ser llevado al momento de la planeación. Los estudiantes, a pesar de haber hecho una lectura del salón, lectura de los horarios, lectura de las dinámicas escolares, hicieron una planeación, sin embargo no correspondió con lo que ellos planearon totalmente, debido a que no previeron algunas respuestas o preguntas, inquietudes de los estudiantes, y siendo 4 profesores manejando el salón de clases, es muy distinto a ser uno quien dirige la salón de clases. Importantísimo para el grupo fue haberse aproximado a un formato de planeación sencillo, más que da la idea de organización de una clase, y esto les sirvió como base para estructurar la ruta de lo que iba a ser ejecutado dentro de la clase. Fueron necesarias decisiones tanto en el momento de planeación cuanto en los 3 momentos posteriores de discusión, con el fin de atender el objetivo planeado desde el momento inicial. En este caso, el Lesson Study reconoce y valora lo que es la actuación profesional del profesor, en este caso de matemáticas. Durante la aplicación del Lesson Study, entonces tuvimos la mediación de los estudiantes futuros profesores en el salón de clase. Asimismo tuvieron la mediación de nosotros dos, fuimos los formadores y quienes estuvieron revisando las planeaciones de los estudiantes hasta ser aplicadas. Fue realmente todo un semestre usado para ejecutar los 40-45 minutos de clase. La aproximación a actividades exploratorio-investigativas. Entonces, los estudiantes del Instituto de Matemáticas y Estadística de la Unicampi están acostumbrados a actividades poco exploratorias, poco investigativas dentro del salón de clases. En este momento, durante las 5 primeras clases, fueron realizadas junto con ello actividades exploratorio-investigativas que permitían ver las matemáticas desde otro punto de vista. En este caso, aproximarse a temas comunes y cotidianos trabajados con tablero y tiza fueron realizados de otra manera, por medio de comparaciones usando otro tipo de material. En este Lesson Study, la colaboración entre los dos formadores y la planeación también del minuto a minuto de todo el semestre de clases para los estudiantes de licenciatura fue evidenciada en la escrita de los artículos que los estudiantes presentaron. Ahí se ve reflejado que evidenciaron que el curso como tal fue planeado y pensado exclusivamente para promover en ellos actitudes como tener preparadas las clases a la hora de enfrentarse a un grupo, en este caso de noveno. El Lesson Study entonces ayuda a la investigación al interior de las prácticas escolares, y finalmente para los estudiantes de matemáticas era difícil escribir más que 1 o 2 páginas de las reflexiones que tuvieron al interior de las clases, de los salones de clase.
En este caso, los estudiantes escribieron artículos entre 15 y 20 páginas que realmente nos sorprendió porque no es costumbre de los estudiantes de este instituto registrar de manera dialógica en un artículo sus reflexiones. Algunas conclusiones que hemos tenido a partir de la aplicación de este Lesson Study es que es un proceso que presupone el aprendizaje de los futuros profesores mediante la participación activa en actividades propias de enseñanza mediados por reflexión e investigación de las prácticas. Sin duda alguna es un proceso que ayuda al desarrollo profesional de los profesores de matemáticas y en este sentido el Lesson Study ayuda a desarrollar aprendizaje de, en y para la práctica profesional de profesor de matemáticas. Este enfoque de, en, para es dado inicialmente por las referencias de Cochrane Smith y Little, que hablan del conocimiento que no necesariamente se da para la práctica, sino que existen otros momentos en los que el profesor, en este caso, el profesor se sitúa y aprende de la práctica, aprende en la práctica y aprende en otros lugares con otros formadores para ser otro tipo de profesor para las prácticas. Las referencias bibliográficas que se presentaron, entonces el artículo por publicar de Acevedo y Fiorentini sobre las posibilidades de aprendizaje conjunto, Cochrane Smith y las tres referencias de Lesson Study a nivel internacional de Fernández, Yoshida, Fuji y Lewis. Muchas gracias. Okay. Ok, muchas gracias. Espera un momento, por favor. No estoy teniendo, no estoy teniendo acceso a las 12. Aquí son las 2. Entonces voy a detener el uso compartido un momento, por favor. Ok, ok, ok. Hola, profe.
Ok. Entonces, profe, efectivamente las conclusiones que yo estoy presentando corresponden a la aplicación del modelo en estudiantes de prácticas pedagógicas en matemáticas. ¿Cuál es el plus del modelo? El plus del modelo es decirle al profesor, profesor, usted no está solo, es un grupo de personas que también posiblemente fueron formadas para lo mismo y que tienen otras ideas que podemos compartir y podemos aprender. Por eso yo hablaba del aprendizaje en, para y de la práctica, porque es un modelo que permite trabajar en comunidades. Fue difícil la aplicación de este modelo con estudiantes que no están incorporados en el ejercicio docente. Sin embargo, en este semestre estamos aplicando Lesson Study con profesores que llevan años en las prácticas de enseñanza media. También estamos trabajando en trigonometría y ha sido también difícil y la misma cantidad de tiempo requerido para planear. La verdad es que el quick del asunto está en la planeación. Decimos que planeamos, sin embargo, a la hora de repensar las clases nos queda difícil reflexionar sobre las mismas. En este caso estamos utilizando el modelo con profesores, investigadores, doctores, postdoctores y profesores solamente con formación de licenciatura, y estamos en un grupo de 6, 7 personas que llevamos todo el semestre desde agosto planeando lo que va a ser una clase de trigonometría la semana próxima. Invertido más de 3 horas semanales en la planeación de 50 minutos de clase. El ejercicio entonces es rico para la formación de profesores en la medida en que incluye el aprendizaje en comunidades de práctica en este tipo particular de las prácticas de enseñar y aprender, las prácticas de ser profesor. Y lo rico del asunto es contar con el aporte del compañero que también, independiente de su formación, también tiene ideas que pueden ayudar a desarrollar otras formas de clase. Los dos ejercicios que hemos realizado hasta el momento han dado respuestas que apuntan a lo mismo, a lo rico que es el momento de planeación, así como el momento de reflexión final sobre lo que se ha planeado en el trabajo de la clase. No sé si respondí. Me escucho. ¿Sí? Es complicado. A ver, el proyecto en sí está caminando desde el primer semestre aquí en Brasil. Lo que hicimos nosotros fue un piloto el año pasado con los estudiantes de licenciatura. El proyecto es parte del grupo de sábado, es un grupo que contempla profesores de educación básica, educación media, investigadores, profesores que están en aula, profesores que están alejados del salón de clase. Es un grupo interesante porque no importa su nivel de formación, lo importante aquí es aprender juntos, como el lema del Lesson Study. El grupo de sábado está desde 1990 en diferentes actividades. En este momento se centra su trabajo en Lesson Study. Sin embargo, él ha hablado también de aprendizaje colaborativo, de formación de profesores, y en este momento estamos trabajando en esto, en Lesson Study. Hasta la próxima semana, el día martes y miércoles, vamos a hacer aplicación de la clase que llevamos planeando desde agosto. Entonces, en este momento no hay video, no hay video de las clases.
Lo mandé ya por el interno del chat. jennyacevedorincón@gmail.com. Muchas gracias. Ok, muchas gracias.